Hola a todos, hoy les vamos a presentar el viaje del manganeso y para esto nos ayudará nuestro amigo el manganito. Acompáñenos a nuestro viaje. El manganito es un elemento que ocupa el puesto 25 de la tabla periódica. ¿Y para qué es importante el manganeso? Pues el manganeso puede usarse en distintas cosas. Por ejemplo, lo encontramos formando acero, que es el componente principal de los materiales de construcción o de los electrodomésticos. También es usado como suplemento alimentario, pues el manganeso es bueno para la salud. Lo encontramos además en los fertilizantes que ayudan a nutrir las plantas. Antes de empezar su viaje, explicaremos en qué formas podemos encontrar el manganeso. Se puede presentar principalmente de dos formas, con cargas más 4 y con carga más 2. Esto significa que tendrá una carga positiva. El manganeso más 4 tiene en total 25 cargas positivas y 21 negativas, por lo que es más 4 y se le llama oxidado. El manganeso más 2 tiene un total de 25 cargas positivas y 23 negativas, por lo que es más 2 y a este se le dice reducido. Pero, ¿por qué es importante diferenciar entre ambos tipos de manganeso? Al manganeso más 2, al reducido, le encanta estar solo y disuelto, por lo que vive en lugares donde no llega el oxígeno, como en el fondo marino o en el fondo de las lagunas. Pero si el manganeso más 2 apareciera en superficie, estaría unido con compuestos llamados silicatos o carbonatos que conforman las rocas o las cuevas. En cambio, el manganeso más 4 le gusta estar acompañado del oxígeno, por lo que se encuentra en lugares donde hay mucho aire, como superficies de lagos o de tierra. No le gusta viajar ni moverse de su lugar. También es importante saber cómo se forma. Le gustan los ambientes ácidos, como el limón. Por eso el manganeso se forma en magmas con alta acidez. Eso era todo lo que se necesitaba saber para contar la historia del manganeso. Acompañémoslo en su viaje. El manganeso está ligado a magmas básicos ricos en manganeso y de acidez media. Estos son transportados hacia la superficie y se emplazan en vetas, stockworks y brechas mineralizadas. Estos depósitos formados a partir de la consolidación del magma se les conoce como hidrotermales. Estos depósitos emplazados en el continente pueden ser modificados químicamente o físicamente por cambios en las condiciones de presión, temperatura u otros. Esto genera otros tipos de depósitos como los metamorfizados, como resultado del metamorfismo regional o de contacto de secuencias de rocas o sedimentos con mineralizaciones de manganeso. Con el tiempo, estos depósitos aparecen en la superficie de la Tierra y sufren ciertos cambios por su exposición al aire, agua u otros elementos de la superficie. A estos se les conoce como depósitos de intemperismo por acumulaciones residuales o formadas por infiltración. Producto de la meteorización de estos depósitos en el continente, se liberan los minerales portadores de manganeso. Cuando estos están liberados, se pueden encontrar con ácidos húmicos, producto de la descomposición de materia orgánica, y ser transportados como bicarbonatos, que viene a ser el HCO3, sin ser oxidados. Su recorrido seguirá hasta llegar a frentes con bajo relieve en donde las condiciones de las aguas sean menos ácidas, como los lagos. En los lagos se ha demostrado que las condiciones varían de acuerdo con el periodo del año. Se han distinguido dos estaciones, una época de calor y una época de frío. En la época de calor, el sol calienta la superficie del agua y debido a su baja conductividad térmica, la temperatura en la superficie se difunde muy lentamente a las capas inferiores, generando así la estratificación térmica. Esta estratificación causa la formación de una capa de agua más caliente con oxígeno disuelto que tiene contacto con la atmósfera, y una capa de agua más fría sin oxígeno disuelto que se encuentra debajo de la primera. El manganeso más 2 que ha llegado a los lagos
reacciona con el oxígeno disuelto en el cuerpo de agua superior y se convierte en manganeso más 4. Este manganeso más 4 forma compuestos insolubles que se terminan depositando en el fondo del lago. Los microorganismos del piso reducen al manganeso por la donación de electrones del acetato en el sistema. Eso quiere decir que el manganeso más 4 se vuelve manganeso más 2. El manganeso más 2 se difunde hacia la capa superior del agua y es así como se genera el ciclo oxidación-reducción. La segunda estación se da durante la época de frío. El agua de la superficie se enfría y eso causa la mezcla y dispersión del oxígeno en el cuerpo de agua. De esta manera, el sistema puede variar entre muy oxidado y muy reducido, lo que va a afectar la distribución de metales entre el agua y el sedimento. Luego de contarte su historia en el lago, el manganeso también quiere contarnos qué pasa al salir del lago o de las rocas donde se encontraba. El manganeso más 2 puede desprenderse de las rocas por acción del viento o el agua. Como está la intemperie, se va a juntar con el aire, o sea, con el oxígeno, e inmediatamente se va a volver manganeso más 4. Esto hace que se deposite en vez de movilizarse. Entonces, la única manera de que se traslade es en forma de manganeso más 2 si se queda dentro de las rocas de tamaño diminuto hacia el mar. Las pequeñas partículas de roca sirven como balsas para poder llegar, mientras que el resto del manganeso más 2 que se desprende entrará en contacto con el oxígeno y se depositará como manganeso más 4. Al llegar al mar, el manganeso se queda solo y puede seguir su camino. Ahora tendrá dos opciones: quedarse en lugares con poca profundidad o arriesgarse y bajar mucho. ¿Qué elegirá? Primero, decide ir a mares someros, como el Mar Negro. Su primer recorrido se situará en las zonas poco profundas de este mar, de 100 a 200 metros de profundidad. Es importante mencionar que existen dos zonas de los mares poco profundos, una zona donde abunda el oxígeno y otra donde no hay. Esto es por la profundidad relativa del mar. El oxígeno no va a llegar a profundidades porque se queda en el agua superficial. Es importante saber que hay otros elementos, como el hierro más 2, que provienen de procesos similares al manganeso. Por otro lado, en la parte profunda sin oxígeno también está presente el ácido sulfídrico, que ha provenido de otro compuesto transformado por bacterias. Este proceso empieza teniendo tanto al manganeso más 2 y al hierro más 2 reducidos libres en la parte más profunda. Como no hay oxígeno, no van a depositarse como óxidos, solo van a moverse entre sí. Pero en estas condiciones, el hierro será atraído por el ácido sulfídrico y se va a depositar como un sulfuro, en este caso la pirita. El manganeso no puede depositarse, ya que en estas condiciones solo lo podrá hacer con el oxígeno, lo que no sucede porque no hay. Pero felizmente hay una solución. Existe un fenómeno llamado upwelling, que básicamente significa que el agua de abajo sube arrastrando elementos consigo. Al hacer esto, le permite al manganeso más 2 subir y transformarse en manganeso más 4 al juntarse con el oxígeno, formando una capa de óxidos de manganeso en la zona inferior de la parte con oxígeno. También es importante resaltar que el manganeso más 2 sí se puede concentrar en la zona sin oxígeno, solo reemplazando al calcio en un mineral llamado calcita, volviéndose la rodocrosita. Este ciclo se va a repetir constantemente, formando una zona en la cual el óxido de manganeso se puede depositar gracias al upwelling. Habiendo explicado su historia en mares poco profundos, el manganeso tiene que bajar, y mucho. Ahora acompañemos a Manganito en su viaje al fondo del mar, a una profundidad entre 3.500 y 6.500 metros, donde ya no llega la luz solar y todo se ve oscuro. Es aquí donde Manganito se encuentra formando nódulos encima de la arena y costras sobre los cerros o montes marinos. Y se estarán preguntando, pero, ¿qué son los nódulos y costras? Pues acompáñenos a descubrirlo. Los nódulos son como masas deformadas que tienen un núcleo que puede ser una roquita, una conchita de mar o un diente de tiburón, y alrededor de esta se forman varias capas de óxidos de manganeso que también pueden contener otros elementos como níquel, cobre o cobalto. Pero,
¿Cómo es que se forman los óxidos de manganeso y crecen sobre un núcleo? Pues esto sucede mediante dos tipos de crecimiento. El primero es el crecimiento hidrogenético. Por un lado, tenemos al manganeso más 2 viajando por el mar. Por el otro lado, tenemos a la Antártida, que es muy importante porque sus aguas frías llevan consigo abundante oxígeno desde la superficie hacia el fondo marino. Entonces, el manganeso más 2 se encuentra con el oxígeno del fondo antártico, y así forman el manganeso más 4, que ya es el componente del óxido de manganeso. Estas pequeñas partículas de manganeso más 4 se agrupan alrededor de un núcleo, formando así el nódulo. Aquí les mostramos una foto real de un nódulo hidrogenético que se extrajo del fondo del mar. El núcleo de este nódulo es un diente de tiburón. En este tipo de crecimiento, el óxido de manganeso se demora 1.000.000 de años en crecer tan solo unos pocos milímetros de espesor. Al inicio crece como una bola redondita, pero a medida que aumenta de espesor, se deforma y puede llegar a parecer un racimo de uvas. Ahora hablemos del segundo tipo de crecimiento, que es el diagenético. En el proceso anterior se vio que la oxidación del manganeso se llevó a cabo en el agua, pues en este proceso la oxidación será en el suelo marino. El agua de mar se mete por los espacios pequeñitos de la arena. Como este espacio es tan pequeño, el agua se encuentra apretada, por lo que se empiezan a formar nuevos elementos, como el manganeso. Este manganeso se encuentra en la forma manganeso más 2, quiere decir que está disuelto en el agua atrapada de la arena. Cuando esta agua rica en manganeso más 2 sube a la superficie del suelo marino, se encuentra con el agua oxigenada de la Antártida, formando así el manganeso más 4, componente del óxido de manganeso. De igual modo, estas pequeñas partículas de óxido de manganeso se agrupan alrededor de un núcleo, formando así el nódulo. Ahora les mostramos una foto real de un nódulo diagenético. Pueden observar que es bastante deforme y que la parte externa no es lisa, sino más bien rugosa. Este nódulo crece más rápido que los anteriores hidrogenéticos, pues llega a tener un espesor entre 10 y 100 milímetros en la misma cantidad de tiempo, o sea, 1.000.000 de años. Ahora hablemos de las costras que se forman sobre los cerros o montes marinos. Las costras son capas que también están conformadas por óxido de manganeso, solo que estas no necesitan de un núcleo, sino de una superficie rocosa y limpia de granos de arena. El proceso en el cual se forman los óxidos de manganeso es el hidrogenético, o sea, que el manganeso más 2 suspendido en el agua se junta con el oxígeno para formar el manganeso más 4, que luego cae sobre la superficie rocosa, formando capas sobre ella, que pueden llegar a tener hasta 30 centímetros de espesor. Aquí les mostramos unas fotos reales de las costras. Pueden observar que el monte marino se encuentra cubierto por una capa rocosa que corresponde a la costra. En la siguiente fotografía se observa un pedazo de costra que muestra las capas de óxido de manganeso que la conforman, y que no son capas rectas, sino bastante irregulares. Ahora queremos hacerles una pregunta. ¿Ustedes sabían que el oxígeno no es el único que puede oxidar al manganeso? Así es, por eso les queremos presentar a nuestro amigo el microbio, que cumplirá con la misma función que el oxígeno. ¿Y cómo así? Pues acompáñanos a descubrirlo. Mientras el manganeso más 2 está nadando por el fondo del mar, se encuentra con su amigo el microbio, que al ver que no está oxidado, se ofrece a ayudarlo. Así, ambos se juntan y forman el manganeso más 4, que luego pasa a constituir las costras y los nódulos. El manganeso que se encontraba en mares muy profundos y poco profundos pueden salir. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? La Tierra va cambiando poco a poco y lugares donde hay mar pueden cambiar durante millones de años y volverse continentes, mediante la tectónica de placas. Entonces, si lo pensamos, todo el ciclo se puede repetir. Estos serían los nuevos depósitos continentales. Este es el fin, amigos. Gracias por acompañar al Manganito en su aventura.